¿Te da emoción? ¿Nervio? ¿Qué te da? Nervio. Nervio. A ver. Ese sí es el más grande. Dios. Madre, mi madre. ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos en Benidorm, España, en el año de 1985. La vi ahí bailando, traía unas botas bien garacheras, me acuerdo. Pues sí, tenía un peinado raro, tenía aretes, tenía nada más como 2 tatuajes. Digo, ahorita ya, 30 años después, ya es como catálogo, pero... Y de repente, no, pues me dice, pues vamos a México. Y dije, ¿qué? ¿México qué? ¿Dónde está eso, no?
los 80, era un México en cierta forma diferente al de hoy y solo en cierta forma. Todo lo que fue un régimen político surgido de la Revolución Mexicana, con un partido hegemónico gobernando por varias décadas que controlaba todos los aspectos de la vida ciudadana. A su vez había mucha estigmatización hacia cualquier tipo de expresión cultural juvenil, pero en general cualquier expresión heterodoxa que no fuera, digamos, alineada en lo que debería ser las buenas costumbres de la identidad nacional. A partir del Festival de Avándaro, el rock mexicano queda satanizado. Bueno, la escena del rock queda satanizada y hay una prohibición en cuanto a tocadas, en cuanto a conciertos, etc. Que es este festival organizado una vez más por empresarios jóvenes, adinerados, con relaciones políticas, que iba a ser un concierto como parte de una carrera de carros para un público acomodado y no se previó que iba a llegar tanta gente y desde luego además ahí sí, digamos, la gente que ha escrito sobre esto, como Eric Solo, pues sí habla de que es la irrupción de la banda, pues de las clases bajas en el rock, en la escena mexicana. Pues generó un estigma total que pues, a partir del 71, bueno, pues se viene ya el cierre total para el rock. Que no había un sitio donde pudieras ir a escuchar bandas en vivo, como no fueran estas bandas más elitistas, por llamarles de alguna forma, en sitios como el Señorial de la Zona Rosa, pues no sé, estos lugares donde había que pagar por cover necesariamente, o los salones en los que se hacían conciertos o tocadas en los hoteles de Reforma, pero que tenías que ir trajeado y que te enchufaban el pomo en la mesa y este tipo de situaciones que no estaban al alcance pues, de los 18añeros que a duras penas subsistíamos. Como sea, la comunidad se da sus mañas para crear sus tocadas y entonces se crea mucho hoyo funky, ¿no? De los cuales yo debo ser honesto y decir que si acaso fui a uno y al más fresa, ¿no? Allá por Tlalpan. No me tocaron los de Santa Cruz ni Yehualco y todos los que platican. Estamos hablando de 1985, creo. Y tienes que siempre hacer el viaje en el tiempo, ¿no? Entonces tienes que visualizar primero cómo es la Ciudad de México en el 85, donde el simple hecho de ser joven era un delito, ¿no? Entonces imagínate con una imagen de rocker, una imagen de punk, era completamente así como que apañón seguro, ¿no? Del 83 al 85 todavía estaba muy marcado, ¿no? Estaba Durazo y había madrinas, o sea, las madrinas. La gente ya no sabe qué es una madrina, que era un policía federal, se llevaba a gente, sus amigos, decían que eran federales, nada más uno te enseñaba la Los tiras ocupaban a las madrinas para meterle la verga a la banda. Llegamos a la estación de camión. Estábamos en... a los pulques. Ajá, eran los delfines todavía, sí. Existían el transporte ese que se llama el del delfín. Ajá. Llegó la policía, nos rodearon y valió madre. Fue como también un suceso que dio a las bandas, porque nosotros teníamos que andar en banda, en bola, para que no te apañara una policía, te trepaban. Entonces, si éramos 30, pues tenían que traer un montón de patrullas. Y a veces pasaba, ¿eh? O sea, llegaba la racia. Inclusive una vez
Nos agarraron en los Dínamos. ¿En los Dínamos? Y nos metiéramos como 30 en una celda como para 8. Ahí estuvimos 24 Nos horas cayeron ahí. como 150 marranos. Y Sí, y ahí éramos muchos. En los 80, pues yo ya estaba empezando Emanuel, ¿no? Ay, Jin, ¿qué oyes, Emanuel? No te hagas, eres de fresa. Se supone que no estás hablando conmigo, güey. Bueno, pero sí oyas Emanuel. La de todo se derrumbó. Esas cosas, se oía, Camilo Sesto. Camilo Sesto, ¿cómo no? No manches. En la zona de discos de Sanborns estaba Billy Joel, estaba chido. Y estaba alguno de Fleetwood Mac. Y estaba alguno de Yes y de Deep Purple. Pero pues también habían otras bandas que no existían allí. Conseguir un disco de The Cure implicaba ir a una disquería, encargarlo en Super Sound, que el mono primero te diera el visto bueno para ver si eras merecedor de conocer a The Cure. Sí. Que tardara meses podría ser, y luego que llegara y entonces lo oías, y entonces, vamos, todo el proceso era muy envolvente, ¿no? Y le tenías, una vez que lo tenías, que habías accedido a eso, pues era como casi sagrado. Cuando estábamos nosotros empezando, lo único que teníamos eran los discos y tratar de descifrar lo que estaba ahí era dificilísimo, ¿no? O los cuates que te pasaban 2, 3 acordes o te pasaban un ritmo. Entonces había que poner el disco, si lo conseguías, sí. y estar ahí, ¿no? Regresándole y sacarlo, pero no igual, como sí, lo podías sacar, como medio te lo imaginabas. No solo pasaba que no tenías acceso ni a los instrumentos, ni a la tecnología para grabar, tampoco tenías acceso al conocimiento. O sea, no sabías cómo sonaba una banda en un club. Pues sí tocábamos en fiestas, más bien en antros bastante clandestinos o foros culturales como la librería de Gandhi o el Ágora. Pero pues ibas ahí a escuchar estos grupos porque no había otros lugares. La idea de la escena rockera y la vida rockera era una invención nuestra porque no había información. Simultáneamente, mi hermano y su esposa alemana abrieron el Tutti Frutti. Llegamos un domingo, yo creo, y el miércoles empezamos a trabajar. Y pues fue ahí la vara, ¿no? A mí me dijo su hermano, ¿sabes qué? Si te piden una Vicky, dale una cerveza. Y ya, esa fue mi primera clase de español. O sea, Gaby era alemana, ¿no? Entonces, ella tenía un bar o era socia de un bar, algo así, en Colonia, en Alemania. Entonces, sí, pues la onda era hacer un bar muy diferente a lo que había en ese momento en México y poner música distinta. Yo trabajaba ahí en Polanco, en la Secretaría de Salubridad, y entonces ganaba el equivalente a unos 100 discos de sueldo al mes. 10. Y entonces me iba y me gastaba mi feria en discos, generalmente en el Hip 70. Pero entonces un día un camarada me dijo, yo he visto aquí una tienda, güey, del otro lado del parque. Y entonces fui y vi Super Sound. Y después dije, no mames, ¿yo qué hago trabajando de pinche burócrata? Yo me voy a trabajar a la tienda de discos. Mi hermano iba a Super Sound, o sea, ahí compró, digamos, toda la música, ¿no? que querían poner. Entonces, como que la primera gente que llegó al bar, porque mi hermano los invitó y tal, pues fue la gente de Super Sound, ¿no? El Nacho, pues el Francisco, el dueño, Claudia Lizalde. Yo fui el primero que entró.
Entonces me dijo el hermano de Brisa, cámara, tú nunca vas a pagar nada aquí. Dije, chido, mi bar favorito. Y el Nacho para mí fue uno de los primeros que pidió The Cramps, ¿no? Era así como, no manches, me pidió The Cramps este cuate, Sí, ¿no? bueno, o sea, Entonces era Nacho- así como, órale. Llegaban a tirar bandas. Ay, sí, a ver si conoces a tal, ¿no? Pues llegamos, trabajamos realmente 2 semanas más o menos bien con ellos y de repente se sacudió todo, ¿no? Fue el temblor del 85 que nos tocó ahí. Después del temblor, la sociedad civil sale al quite porque el gobierno se paraliza y no sabe bien qué hacer. Y se caen las vendas para el movimiento juvenil. Se abre todo un espacio de lucha política cívica para apoyo a los damnificados. El 85 tuvo algo muy claro y fue la contundencia política que tuvo estos grupos culturales, el poder apoderarse de los espacios. Era una especie de mentarle la madre a todo y decir, tenemos derecho a vivir como queremos vivir. Yo considero que ahí empieza con el temblor una escena ya politizada, explícitamente rockera. El tianguis cultural del Chopo, por ejemplo, es el primer tianguis callejero no afiliado a ninguna central gubernamental. Entonces empieza a haber toda esa presión desde abajo a un sistema en crisis, políticamente hablando, desde el 68. Pasa el temblor, obviamente todo se para, pues todo está a cabeza, la ciudad, todo, ¿no? La esposa de mi hermano se súper friquea y decide así, yo me voy. Y mi hermano dijo, bueno, pues ustedes qué onda, ¿no? ¿Se quieren quedar? ¿No? Pues tenía 18 años, ¿no? ¿Qué iba a decir? Pues, me quedo, va. Durante un año estábamos Dani y yo, Claudia Lizalde, y la gente de Super Sound que iba cada fin de semana. Y ya, o sea, nuestros clientes eran 15 personas. Sí está muy chido, sí, nuestra música, ¿no? El lugar que quieres, como quieres, tus cuates, pero pues, o sea, de esto no vamos a vivir. Pues hay que cerrarlo y hacer otra cosa porque no está jalando, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Dani hizo volantes, íbamos a sacar un chingo de fotocopias, cortar, no sé qué. Entonces, a cualquier medio raro que veíamos por la calle, volante.
yo vi a dos greñudos con los pelos parados, llenos de aretes por todos lados, y me dan un flyer del Tutti Frutti. Pues el Pacho yo creo que llegó, no sé si es el mismo fin de semana o no sé, ya era parte de La Maldita, entonces nos dijo, oye, pues tengo una banda, estaría chido tocar aquí. Pues así fue como empezó como esos 15 a volverse 30 y 45 y 50 y así. Me acuerdo de ir, era toda una aventura ir hasta el Tutti, porque estaba además hasta el otro lado del mundo. Nosotros vivíamos en el sur, en Coyoacán, en la del Valle, por ahí. Entonces era toda una travesía ir hasta el Politécnico. Avenida de los 100. A perdernos, porque además siempre nos perdíamos. Era toda una aventura llegar ahí. ¿Quién paga? Por la carencia de espacios, pues ibas donde estaban las cosas sucediendo, ¿no? No te importaba. Y de este rollo de que como que llegabas por una fachada que era así lo más... Apache como el... Pasabas el Apache 14, que además tenía una estética rarísima, así como medio campirana, como de madera, rarísima. Luego como que te metías por un pasillo y llegabas como a un lugar así donde todo era diferente. Ahora como, sí, como el mundo al revés, ¿no? O sea, Luz verde y luz negra, ¿no? Entonces ya, y la música, todo bueno. Que es como la catedral, a mí se me figuró la catedral, lo que decías, Mila, ¿no? Que es como, está la fachada y atrás está el templo de adoración, ¿no? Pero muchas de las estrategias del underground mexicano en el arte, en el teatro, no solo en el rock, ha sido utilizar las grietas y las fachadas, ¿no? De los huequitos que el sistema dejaba. no sé, daba esperanza de alguna forma eso, ¿no? O sea, no, así, como que sí, hay otro mundo, hay un mundo mejor ahí. Hay un mundo mejor en la nada siguiente más está generación, escondido. ¿no? Dani era así de... Exacto. Hay un punk Exacto, en el era el punk de la tiene Ciudad de los México. pelos, tiene los Era el de pelos, la es un Moicana. punk de verdad. Sí. Y entonces corría como ese chisme. Pues lo veíamos, ¿no? Y sí, pues era un tipo especial, ¿no? Flaco, alto, ¿no? Con los cabellos largos y parados. Para mí fue el que influenció a Saúl Hernández en su look final, aunque era una mezcla entre Robert Smith y Dani, o Acantanca. Están súper cool estos chicos, ¿no? Y el Dani todo tatuado y así como con un buen de piercings. Y bueno, no era tan común. Ahora todo el mundo trae piercings y tatuajes, ¿no? Y era como, wow, ¿no? Así tenían una presencia bien chida. Sobre todo ella, me imponía muchísimo. Sentía que era malísima. Y yo la veía así, súper pila. De eso sí me acuerdo de ella en la barra. Junto con Dani. Y pues Brisa, pues era ese personaje maravilloso que decías, ¿cómo es que es hija de esos otros dos personajes, no? Y decías, qué chingón, o sea, esta poca madre, ¿no? ¿Cómo se llamaban sus papás? Y el tema de Carmela y Rafael, ¿no? O sea, como esa relación así de dos mundos chocando. No puedo verte triste porque me mata.
estando ahí era toda una aventura. Había gente pues muy diferente a la que encontrabas en otros lugares. La música estaba increíble. Entonces la pasábamos poca madre. Estaba un poco empezando todo esto del punk y el new wave y todas estas ondas. Y entonces ahí veías gente que como ya que se vestía así en esa onda. Tenía 17 años, era menor de edad. Y pues sí fue impresionante porque ibas a topar como primera impresión con el Piraña, tatuando con corcholatas, con tintas, no sé, de la papelería. Y sacó su maquinita, tenía una maquinita que había hecho con un motor de cochecito eléctrico. Y las medidas de higiene, por supuesto, a la altura de las del Tutti. Pero pues aprendió con nosotros. A mí me hizo un gato Félix aquí que parece una suástica, porque como va así, ya se corrió la tinta y ya no se distingue un gato, se distingue una mancha como... Bueno, el Piraña mal tatuó. No, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo creo que a toda esa banda, o sea, incluyéndome a mí. Y es como era una rosa. Luego le dije al Piraña, no, quítale el tallo, ponle algo. Entonces le puso algo raro ahí, que no sé qué es, entonces parece rana aplastada en la carretera. Pero bueno, he pensado mucho, debería quitármelo, debería cubrírmelo, pero digo, no, ya es histórico, es un tatuaje feo, ahí está. Raúl Velasco decidiendo qué debe oír el pueblo mexicano y por el otro lado la gente desconocida abriendo espacios pequeñitos pero poderosísimos. La patadita, ándele, póngase de perfil para que le vean la pistola, hombre. Eso. A las 2, a las 3. Y entonces esto sí era totalmente contracultural, ¿no? Totalmente. Todo eso sí era muy nuevo, o sea, el espacio, la música, el look, o sea, todo se estaba como gestando, o sea, no digo ahí, sino en general, ¿no? Y era el Tutti y otros par de lugares, Sí, como sí. el 9 también Tutti, era un 9, un lugar Plan, sasa. el Look. El Look también, No. como casa. Rocco Rocco era más fresón, pero también entraba dentro del... Sí, ¿no? Y pagaban, ya había un equipo ya más puesto y así, ¿no? Por eso el Tutti se vuelve como el templo de, digamos, el garage, el punk, el gótico, todos esos movimientos que apenas se escuchaban en la ciudad. El Andorra, o sea, el Dani pues iba a jugar fútbol con ellos y el Andorra eran... Bueno, los Quiñones, uno de los Markovich, uno de los Cuerón, estaba Saúl, estaba el Taca, estaba Rubén Ortiz y así era nuestro equipo, ¿no? El Tomasito. Sí, todo era pues, del equipo, ¿no? Entonces estaba bien loco porque estábamos a veces en el Tutti, pues cerramos a las 3, 4, 5 de la mañana, íbamos al Vips ahí de los que de 24 horas íbamos a desayunar y de ahí a la cancha, ¿no? Y así eran nuestros fines de semana, ¿no? Muchos de los que íbamos, pues íbamos a las mismas fiestas y empezaba a decir, no, que el Tutti Frutti, que es un antro que está poca madre y no sé qué. Yo primero fui al 9 y había conciertos y entonces como que mucha de la banda que íbamos a esos conciertos, etcétera, y a reventarnos al 9, como que empezamos a ir más bien al Tutti Frutti. Pero pues casi toda como la escena en esa época era como más en el sur. Por lo tanto, más hippies, no eran tan Exacto, darks. exacto. O sea, eran así como peregrinaciones de, pues te ibas a una fiesta y luego a otra y ya que estaban todos hasta la madre, vamos al Tutti, pues vamos al Tutti. Primera vez que entré al Tutti, que era un lugar del que todo el mundo hablaba,
Y cuando llegué dije, oye, esto es como el garage de una casa donde pusieron unas bancas y yo decía, qué poco glamour, o sea, así de una que viene arreglada desde Polanco para llegar a este lugar, qué poco glamour. Pero la verdad es que... lo adoré, por eso está... Sin embargo, pues eso era lo chido, ¿no? Que entonces la gente, lo que hablabas, lo que hacías, lo que sucedía, lo que creabas, cobraba un sentido muy especial. Toda esta bandita empezó a llegar, el Rubén Ortiz, el fotógrafo. Pues los Quiñones, los Markovich. Ahí estaba también Daniel Jiménez Cacho, Claudia Ramírez. Carlos y Alfonso Cuarón, el Chivo, que Álvaro Zavaleta, Salvador Aguirre, Carlos Omonte, bueno, Erwin Neumayer, que estaba estudiando ahí, Juan Carlos Martín, pues bueno, toda esa generación, pues eran banda, ¿no? Hicimos películas, cuadros, obras, exposiciones, teatro, cine, video. Se hizo esta mezcla y pues todos con una misma música y misma filosofía, poesía, literatura, posturas políticas. Es un momento donde México se desborda, ¿no? Y mucho a partir de la experiencia de la ciudad y la noche. Nos formamos mientras íbamos al Tutti, hablábamos de lo que nos gustaba, de lo que nos influenciaba, y entonces desarrollamos lo que cada quien quiso con su grupo, ¿no? Con su banda. Ya habíamos conocido en el Tutti a Meme, sabíamos que tocaba el piano y dijimos, ¿por qué no lo invitamos a tocar? Ah, pues sí, buena idea. Y bueno, también por eso es importante para nosotros el Tutti. O sea, ahí se completó la formación de Café Tacuba. Del teatro salió Santa Sabina, ¿no? Las dos obras de teatro éramos los músicos y la segunda obra de teatro era Vox Thanatos. En Vox Thanatos Rita es una cantante y en Santa Sabina tenemos 3 canciones de esa obra de teatro. La historia es después de una guerra atómica, unos personajes que viven abajo de una cúpula de una iglesia que se cayó, que les dio radiación, entonces teníamos todos el pelo blanco. Entonces ya cuando íbamos al Tutti todos íbamos en bola, íbamos todos con el pelo blanco. O sea, ya estábamos acá todos transformados. Es uno de los eventos que hicimos ahí en el Tutti con el buen Patrick, amigo de Bélgica. Un librito, órale, las cuentas del Tutti. Increíble. Qué tragedia que no entró nada. Aquí tengo una hojita que dice que pagamos 5,000 a Javier Batis. Aquí van las compras. Manches, de aquí gastamos 60,000 pesos en alcohol. Era antes de los ceros. ¿Qué más tenemos por aquí? Órale. Fotos, órale, mira, así estaban las tornas. ¿No? Los precios. Bebidas de 5,000, 8,000 pesos y cosas así. Era un santuario de nuestra realidad, como que vivíamos para ir al Tutti Frutti en la noche. Esa era como la realización, el momento de realización, ¿no? De ver pues, a nuestras amigas que nos gustaban y cotorrear. Y sentirnos cerca del Tutti, pues en realidad era como
el corolario de todo nuestro esfuerzo de la semana, ¿no? De todo lo que habíamos hecho de ensayar, de ir a la escuela y todo eso. Llegábamos y pues sí, era pues el pinball, era la mesa así donde todo uno hacía las líneas y pues era una cosa increíble, la verdad. Por el Ritalin. Al pinball, que no servía. Bueno, no servía la palanca. Bailando Mano Negra, es la primera vez que veía un póster de Mano Negra. El nombre de Mano Negra en mi vida, tenían un póster allí en la cabina, tenían garage con, por supuesto, los Fustons o con Tainted Love, por ejemplo, a huevo. O La de Tizimatic, puta, cómo la pusieron, cada vez que iba la oía. Y era el único lugar donde podía oír esa rola, ¿no? Bueno, mucho de The Cure lo oí ahí. Bauhaus, por ejemplo. Sí, ese lo recuerdo muy bien, así como de haber oído, por ejemplo, esta de Bela Lugosi's Dead, primero ahí, y luego ver la película de Tony Scott y decir, órale, yo lo oí primero que en un lugar como ese, además, así. Thompson Tale, bueno, Siouxsie. Los Residents, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, si eran bandas de que puta, solo aquí las vamos a oír. Bueno, y en ese entonces no eran nada famosos, ¿no? The Clash, Ministry también, ponían la rolita esa de Tips, que todo el mundo hacía un slam de locura en ese tiempo. Mientras estaba el estroboscopio y todo el lugar en blanco y negro, como de naranja mecánica. Esa sensación, ¿no? De estar allí, escuchar esa música, con todos esos personajes. Nosotros éramos muy aficionados a una revista que se llamaba la ID. Y bueno, pues como que encontrábamos que era el ambiente mexicano, chilango, ¿no? Que correspondía un poco a lo que nosotros veíamos que sucedía en otros lugares. Obviamente tratábamos como músicos de estar también como medio al día, pero no había manera. Toda esta onda de los discos pues llegaba con el tiempo del pasado, no es como ahora la inmediatez contemporánea. Te oía, ¿no? Que Dani se iba a Holanda o Inglaterra y que venía con los discos y era un acontecimiento porque no teníamos acceso de otra manera. Tú ibas con Dani y te gustaba un disco que hubiera puesto y te decía, tráeme un cassette y te lo grabo, ¿no? Entonces también no estaba esta cosa de diferencia entre la gente que está gestionando el bar y los que estamos de este lado.
pues sí tratábamos de llegarle a Dani a impresionarlo con algo, pero pues nunca lo logramos, la verdad. Hubo una época en la que yo me salí de Super Sound y me fui a trabajar al Tutti con ellos, a destapar victorias como 1000 cada noche, no mames. Y a veces ponía yo la música también, cuando el Dani se salía a madrear a algún cliente. ¿Cómo no? Sí. No lo voy a repetir, ¿eh? De repente sí llegaba banda muy pesada, ¿no? Sí. Y no había seguridad como ahorita, no había cadeneros, no había ni caja, no había nada al mero principio, ¿no? Y de repente hay unos locos que faltan el respeto o quieren alterar el orden. Entonces ya tenías que entrar en acción, ¿no? Primer paso, alguien se pone loco, entonces salía yo, oye, aliviánate, no sé qué. Pues ya si veías que estaba la cosa muy necia o que ya se empezaba a poner loca la cosa, pues entonces ya si el Dani ya no preguntaba y pues ya saltaba como Bruce Lee. Eso estaba muy cabrón. Estaba Dani poniendo una rola. Le empezaba a hacer yo la plática. De repente ya estaba hablando solo porque Dani estaba a la mitad del antro, rompiéndose el hocico con un tarugo, sacando al cabrón del bar. Y antes de que acabara la rola, ya estaba de vuelta en la cabina sacando el siguiente disco para poner exactamente la rola que iba. Y no perdía el hilo de lo que yo le estaba diciendo. O sea... Entonces, pues sí, pues una vez o algunas veces brinqué la vara, ¿no? Entonces, hay uno que sí muchos se acuerdan, pero pues teníamos que protegernos, ¿no? ¿O cómo? Y una característica del Tutti Frutti es que aceptaba a toda la banda, ¿no? Que en los otros Sí. antros, ¿no? Sí. Yo creo que era un punto medio entre un hoyo funky y un antro, ¿no? Donde entrábamos Exacto. todos. Exacto. Y eso era lo chido. Dale, dale, qué bueno, dale, qué bueno. Iba la gente del sur, pero también llegó toda esta banda, los punks del Chopo. O sea, se volvieron amigos, asiduos. Los masacres con el Agnes y la Tóxico Con el Tracher, el Rolo, el Warpi. El Aguarrás, el Ganso, el Piraña. Piraña, etcétera, ¿no? La Ana Punk. El Misfit, ¿no? El queridísimo El Misfit también. La neta, la primera impresión sí fue así como que, no mames, qué pedo con esta mamada, ¿no? Es puro niño bonito, la neta. La pura frescura, ¿no? Abrieron puertas sin pedos, la neta, siempre como que no hubo tanto sacón de onda por parte de la gente que era de ahí, ¿no? Por clientes sí a madres, ¿no? Porque aparte éramos medio abusivos, ¿no? A ver, hijos de su chinguen a su puta madre. Ya les llegó la brocha. Pero sí era como llegar a casa, ¿no? Llegar a un lugar seguro Sí, donde aunque- nadie te iba a chingar, donde Sí. nadie te iba a decir nada, donde nadie se Eso iba a era quedar- muy importante. Era súper a gusto, bailar como bailábamos, ¿no? Sí. Y no tener un güey encima que te estuviera tratando Sí. de
tirar la onda por el simple hecho de que ibas... en minifalda. Exacto, porque llegabas en minifalda escotada, Y ahí no había guapa. pedo, sabías que aunque te pusieras hasta el trazo... digo, Alguien te iba a cachar. Alguien te iba a cachar o alguien te iba a cuidar o estabas en casa, pues. A mí había una cosa que me gustaba mucho del Tuti, que era que como que sentía, como que era de quien se lo apropiaba ese día de alguna forma, ¿no? Y llegaba como muy diversa gente, sí, ¿no? O sí. sea, Sí, había días que era de los punks y había días que era como de los más darks y había días que, pero como que no era de nadie en particular y eso me Y gustaba el público muchísimo. también, o sea, sí había, por ejemplo, yo no era punk, pero sí estaba en el show de los punks. Sí, y, sí, sí. Y vamos, no me sacaron a patadas ni nada. No. Pero ese fue el primer momento, yo creo que donde sí tuvo una vinculación más allá incluso de lo estético, ¿no? Porque había democracia reventonera, ¿no? O sea, ahí quien entraba podía pedir una chela y pasarse con una chela toda la noche, o podía ponerse hasta el cepillo si quería, o poder meterse lo que sea. Nadie se iba a meter contigo. El Dani se emocionó una noche porque llegó a Alaska, ¿no? Entonces, porque claro, pues llegaba cualquier cosa rara a México y entonces inmediatamente no era el lugar al que había que llevarlo, ¿no? Y el Dani pues era fan de Alaska, o sea, le encantaba como su look y su rollo, entonces... Sí, era muy diferente en la época, ¿no? Claro, como que hizo el crossover al mainstream, ¿no? Sí. Porque sí salía en programas de Televisa y tal, pero pues sí estaba padre su rollo. Sí, porque lo asocian, ven una chica como tú y dicen, pues es de la onda de droga, ¿verdad? O de gente desordenada o promiscua, y pues que no se juzgue por la apariencia a la persona. Pues nada más me pidió 2 que 3 rolitas así va. y yo creo que hasta se sorprendió que sí los exacto. teníamos, ¿no? Sí, como que fue a hacerle la prueba, ¿no? De fuego, a ver, ¿no? Muy salsa, a ver, ponte ese, ¿no? Hubo mucho punk y hardcore, ¿no? Como los Masacres 68, como el Atóxico, o los Gatos Viejos. O sea, el escenario era una tarima de 10 centímetros, ¿me entiendes? O sea, al fondo del bar, o sea, tenías a la gente aquí. Y de repente yo me acuerdo unas tocadas ahí nuestras, lleno, así en Sí, serio, a como reventar. de a reventar. Y si no ibas a tocar, ibas a ver otras bandas y ibas a reventar ahí. Ahí vi a Café Tacuba en su segunda tocada. Fuimos a verlos y me sorprendió mucho porque ya estaba llenísimo. O sea, como que Sí. se había corrido justo de lo que decía Bond, del voz en voz, porque pues no había otra razón. O sea, no estaban sonando las rolas en el radio, no habían grabado nada y los lugares se llenaban nomás del chisme, ¿no? Había bandas que decían, no, tienes que ir a ver a estos cuando puedas, ¿no? Eso era muy padre de la época en que empezamos a tocar nosotros, cuando estaba también Santa Sabina, estaba Maldita Vecindad, que empezaba Café Tacuba. Las bandas eran súper originales, como que había cada quien estaba haciendo realmente lo que le daba la gana y no había tanta... Sí, un sonido propio, no había tanta estandarización que también, pues,
de repente pasa de que funciona algo y todo el mundo quiere hacer lo mismo, ¿no? Y hay 80 grupos iguales. Y dicen que hay una definición de estilo que me gusta, que es que el estilo es la incapacidad para imitar. Exacto, ¿no? O sea, exacto, sí. Nosotros teníamos estilo porque no lográbamos imitar a nuestro Exacto. ídolo, ¿no? Fuera el tutti, esos son reventones. Oh, mire la Santa Sabina. Tenemos los programas de radio que tuvimos cuando mezclé con los Cramps allá en el Look. Qué interesante. Fotos, a ver. Oh, Tutti, todos los volantes del Tutti, no. El lugar más underground de México, el templo del underground. Entonces aquí, mira, Café Tacuba. Ese es el volante con más creatividad, yo creo, de La Maldita. Ay, no sé qué pasó, pero se me fue la onda en el diseño, yo creo. Simples Mortales, Santa Sabina, Maldita nuevamente, mira, pues los Caifanes, Café Tacuba otra vez. No, aquí están un buen de bandas, muchas bandas que pasaron por el Tutti. Es que era una época que no había muchos lugares, ¿no? Cuando iniciamos, decíamos, sí, hay que tocar en el Tutti unos boleros, a ver cómo se ponen los punks, ¿no? A ver cómo nos responden, ¿no? Pues eso fue lo increíble. Cuando nosotros comenzamos a tocar, pues a los punks les gustó. Me acuerdo de una tocada de La Maldita ya cuando ya más y famosones. que estaba así Sí, no, absurdamente lleno eso. Se armaba un súper desmadre, porque cuando tocábamos pues, se armaba el slam y luego pues, caía gente en el escenario, ¿no? Entonces pues también era una onda como de una dinámica pues muy viva, ¿no? Si tocaban los Caifanes era pues ya el tope, ¿no? Porque ellos eran como también de alguna manera un emblema del oscurantismo mexicano de los 80s, ¿no? No eran pues, ni la tercera parte de lo que eran ahora, pero para nosotros ya eran muy importantes. Como nosotros ya estábamos en el camino del rock and roll, pues ellos eran como nuestros profes y amábamos ir al Tutti Frutti a verlos, precisamente porque el escenario estaba muy cerca, ¿no? Entonces podías ver todo. Sí salimos a tocar y fue muy impactante ver la cantidad de gente que podía caber en el Tutti Frutti. Imagínate, no sé, 300 personas hacinadas o más en el Tutti para ver a los Caifanes, porque en ese momento todavía no grabábamos un disco. Y en esa época, Saúl y yo nos cortábamos el pelo. Un poco porque no había presupuesto y otro poco porque nos parecía divertido. Y entonces entre el tijerazo y esto nos dejábamos unas grietas así como de sarna, ¿no? Y entonces era bien chingón porque nos rellenábamos con plumón negro, con pincelín wherever. Yo todavía tenía el pelo negro, ¿verdad? Nos dábamos unas rellenadas para que no parecía que estábamos sarnosos. Y era increíble porque para la tercera rola pues sudábamos negro, ¿no? Pues cuando escuché tocar La Negra Tomasa ahí con todos los darquetos y los punquetos, esto era absolutamente novedoso, era algo así, ¿qué está pasando aquí? O sea, es cumbia con estos así pelos y era lo máximo en ese ambiente, ¿no? Era algo realmente fabuloso. Y entonces, pues creo que a partir de eso nos convertimos en una banda asidua al Tutti Frutti. Amamos lo que es nuestro. A cualquier hora del día, 24 horas de puro, total y absoluto rock en español. Empezó este boom de rock en español
que se dio, desafortunadamente no vino de aquí, de México, sino que se dio afuera. Realmente empezó a funcionar en Argentina y en España, grupos como pues, Soda y Charlie, Toreros Muertos, Radio Futura, obviamente. Lo que sí es que abrieron las puertas al rock después de que estuvo vetado muchísimo tiempo. Yo creo que se dieron cuenta que no era tan peligroso como pensaban. Empieza a sonar, de repente tú entrabas a un Summers y acaba de salir el disco de Caifanes y estaba Mátenme porque me muero. Entonces la gente decía, ¿qué diablos es eso? Y yo creo que esa rola sí, para mí es como emblemática en ese rompimiento con lo comercial. Que la industria entera de la música, en esas épocas y particularmente en Latinoamérica, trasladaron su foco de atención de los adultos a los adolescentes. O sea, en ese momento fue cuando sucedió, ¿no? Cuando surgió MTV. Sí. Pero ese fue el momento en que dijeron, oye, los jóvenes son mejores consumidores que los adultos y cambió, se dobló. Entonces yo creo que a todas nuestras generaciones, digamos, les tocó convivir con ese nacimiento de Flans, de Timbiriche. Sí, también, claro. ¿no? Que era como este rollo de con qué productos entramos a ese mercado juvenil de alguna forma. Digamos, el más desde fresa, el lado ¿no? mainstream y así. Nadie sabía cómo producir rock todavía. Y entonces resultaba que llegabas a un escenarito como el del Loop. Entonces, en un estadio donde tenías aquí a la gente. Sonaba así el PA. Y así el PA sonando peor que en el Loop. En un estadio de béisbol, 10,000 gentes llenas y la tarima era así de esta altura, ¿no? Y sin valla. O sea, con la gente así viéndote así, y nosotros de grupo abridor, entonces también era, era de más vale que les gustemos a todos. Porque Cuando yo realmente entro a La Lupe, entro en esta década de los 90s en donde realmente se forma esta plataforma. No quiere decir que antes no hubiera, claro que sí, y picaron piedra y abrieron camino, pero los 90s fueron definitivos. Se arma toda esta verdadera plataforma de las bandas en México. Sucedió eso, ¿no? Se fueron profesionalizando todos los rubros, no solo los músicos, sino todo el staff, los managers. Fueron muchos cambios muy rápido, como que tuvimos que aprender a estar a ese nivel, a otro nivel totalmente distinto al que estábamos acostumbrados en las coladeras, ¿no? De repente estábamos siempre en domingo, ¿no? Cosa que nos parecía la cosa más bizarra del mundo, estar tocando entre Lucerito y Luis Miguel, los Caifanes, ¿no? Al grado de que las grandes disqueras empiezan a utilizar los espacios subterráneos como el Tianguis del Chopo para promocionar sus grandes productos, o abren sellos independientes como Culebra o Manicomio para emular ese dinamismo de la praxis independiente que es la que ha construido la historia del rock en México y en muchos otros países, ¿no? El caso de Santa Sabina es emblemático. De repente está en Culebra y se hartan y mejor solitos, hermano, que mal acompañados, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa ya en los 90. Muchos grupos deciden, pues ya para qué la disquera a nosotros, ¿no? Y hoy en día, pues ya es normal. Pues como a todos nos tomó por sorpresa el levantamiento zapatista. A nosotros nos tocó haciendo el segundo disco en Wisconsin con Adrián Belú y fue así de, güey, nos queremos regresar, queremos ver qué está pasando, ¿no? Cuando los zapatistas salieron nos dimos cuenta que éramos exactamente la misma raza. Una raza de desplazados del proyecto social, ¿no? Y el Tuti era eso, o sea, era el santuario de los desplazados del proyecto social. Y entonces el símbolo como que en realidad casó con el zapatismo, ¿no? Y pues ahí estuvimos ya juntos, ¿no? Como generación. Se armaban estas asambleas y nos vimos sensibilizados a través, pues, del grupo de músicos con los que coincidíamos, ¿no? Pues Los Malditos, Santa Sabina, Los Botellos, Frata. Y empezamos a hacer conciertos para organizar acopio, porque bueno, en ese entonces la gente que estaba en apoyo, pues era buscar medios y pues nosotros se nos ocurrió hacer esto. Nosotros llegamos a organizar un concierto de 30,000 personas en una semana. ¿Cómo? Ni idea.
No sabemos cómo era eso, pero eso habla de la comunicación que teníamos a nivel generación, a nivel CCHs, facultades, músicos, estadistas, maestros. 12 Serpiente en la universidad, en la UNAM, pues cómo olvidarlo. Todos con un mismo fin y fue un gran concierto. Con mucho respeto a los sin rostro, a los sin nombre, a los que nada tienen, queremos dedicársela al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es chistoso porque sacamos una canción que era insignia de Santa Sabina de la obra de teatro, de las primeras que no grabamos en el primer disco, la grabamos en el segundo, que se llama Nos Queremos Morir, para cuando el personaje de Rita tocaba finalmente en el Zócalo, cuando los insurgentes tomaban en armas el Zócalo y le cantaba al comandante Nos Queremos Morir, y se volvió insignia del movimiento zapatista esta canción. Como en ese momento ya los grupos teníamos cierta plataforma y ya éramos inevitablemente tomados en cuenta por los medios y obligamos a irse hacia el discurso de los zapatistas, hacia irse el discurso de los estudiantes, de los rockeros, de los desplazados en la ciudad, ¿no? Esta inconformidad y este poder hablar y expresarse de alguna manera, ¿no? De lo cual muchos jóvenes pues tomaron bandera y estandarte y siguieron, ¿no? Con esto. Las escenas musicales rockeras han contribuido muy poderosamente a cambiar el país, ¿no? Desafortunadamente, había gente acercada que hoy en día están en OCESA o están en Vive Latino. En el primer concierto que se hizo en Estadio de Prácticas, aprendieron cómo organizar un masivo y hoy lo vemos cuánto cobran y en manos de quién está. Pero bueno, ahí empezaron estos conciertos masivos como tipo formato festival, ¿no? Lo único que cuando César se dio cuenta dijo, bueno, pues en lugar de cobrar un Zapata de 10 pesos, pues cobramos una Sor Juana. Y en lugar de que diga aquí ZLN, pues que diga Telcel y que nos den dinero y pues todos bien contentos. Y la gente pues como que no se dio mucho cuenta de que eso fue lo que pasó. Como que se ha asimilado toda la rebelión de esas épocas, se ha asimilado por el sistema y la están vendiendo, ¿no? Aprovechándola. Además de que pues las bandas que tocan en los festivales casi siempre somos los mismos, ¿no? Entonces tampoco hay tanta apertura para que vayan nuevos grupos. Todo el mundo llega tarde para ver a los estelares de siempre. Y no están invirtiendo el tiempo en ir a estos semilleros, a ver a las bandas que nacen, ¿no? Eso va a acabar estrangulando el movimiento. A ver qué hay aquí. Fito Páez, que trajimos con Edmundo Navas, o el Bayou Pix, que trajimos con Ernesto y con Tere. Los Monomen, que fue yo creo que el último grupo extranjero que tocó en el Tutti. Órale, un periodicazo de cuando tocó el Ultra Five. Los Ultra Five, una banda de Nueva York, garage puro, tocaban un fuzz muy padre, los conocimos y los trajimos a México y aquí grabamos un disco. Estábamos tomando afuera, estaban correteando unos madrines a un coche y lo chocaron. ¿Y estaba? Sí, entonces estaba bien drogado. Empezaste a aventar de cosas y empezaron a tirar balazos. Está bien drogado. Y me acuerdo que a una chava le rozó un balazo así en la pierna, güey.
Y no pasó nada. Cosas. A la Ultrafan. Ah, ese fue el de las llaves. Fue esa vez de los Ultrafan. Ah, entonces sí estaba. Eso te contó ella, que afuera le tocó el rozón del balazo. Yo estaba ahí afuera también. Ese es el cuarto y el último concierto del grupo neoyorquino de Ultra 5 y quiero que hoy se diviertan con nosotros, bien a todo dar. This one's about all the girls in the audience. Yo lo que pienso es que el rock sucede en esos escenarios de 2x5 y en esos lugares chiquitos y todo. Conectabas con el público y el hecho de que lo tuvieras aquí enfrente era un contacto que ya después ya no tienes tanto, ¿no? Entre vas volviendo, teniendo cierta fama o eso, pues vas perdiendo esos escenarios de 2x5 y el público se va así como alejando, ¿no? O sea, se va yendo para atrás y se va oscureciendo y ya se vuelve como un espectáculo, ¿no? Que abrimos esta puerta, ¿no? Ofrecimos un espacio donde podían escuchar música diferente, donde podías entrar con tus pelos parados y donde podías tocar, ¿no? No, güey, la neta, estar en el Tutti era chido, güey. Pues llegabas y escuchabas y podías beber y conocías gente. O sea, fue un lugar chingón que toda la banda estuvimos ahí. Para mí el Tutti Frutti es como una escuela, fue como una escuela de rock. Un alma mater donde nos educamos muchísimo musicalmente y en cuanto a ideología también, no tanto para escuchar música como para hacer música, porque eso era lo que realmente yo quería, hacer rolas como las que escuchaba en el Tutti. Pues son míticos por eso, ¿no? Porque había una energía especial, porque ahí nos presentamos grupos que después crecimos. O sea, Rocotitlán y el Look, nosotros somos una banda de Look. No era un lugar underground en lo absoluto, ¿no? No iban los punks para nada, de San Felipe y de... No. Así que pues sí, claro que el Tutti fue un lugar de culto absoluto. Y ya de antros, pues sí, yo ahí me desligo, ya yo ya no soporto desvelarme y no cuenten conmigo para cosas nocturnas. De hecho, ahorita, si ya podemos terminar, mejor porque ya me quiero ir a dormir. Ya van a andar haciendo a 2 que 3 trementones con él. Ojalá que nos sigan para apoyar a Tutti, que es un lugar público que estamos en el underground total. Gracias a todos. Supongo que lo abandoné un poco antes, sí. Y pues realmente no supe en qué momento terminó el Tutti Frutti. No me gusta quedarme a los finales de las cosas. I won't smile 'cause I wear a frown.
everybody else. No, I'm not like everybody else. I'm not like everybody